Hola, buenos días. Es muy grato empezar el día estudiando la palabra de Yahweh. Agradecemos al Eterno por permitirnos iniciar un nuevo mes juntos. Seguimos asimilando grandes verdades de su palabra. Y hoy, miércoles 1 de mayo, estudiaremos el tema que lleva por título Yahshua, solución al problema del pecado. Y el texto bíblico se encuentra en Mateo 1:21 y nos dice: Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El pecado había encerrado a los hombres en su cárcel. Cristo vino para quebrar las cadenas, abrir las puertas de la cárcel y libertar a los cautivos de su condena de muerte. Vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Vino no solo para salvarnos de los pecados que ya hemos cometido, sino de nuestras tendencias inherentes que nos llevan al pecado. Vino a redimirnos de toda iniquidad, en la cual está incluida toda tendencia al mal, heredada y cultivada. Yahweh nos quiere tanto que anhela el día en que nosotros podamos vivir con Él. Pero a esto nos impone una pregunta importante. Si Yahweh nos quiere de esta manera, ¿por qué no estamos ya en el cielo? No estamos en el cielo porque Yahweh afronta un gravísimo problema. ¿Cómo salvar al pecador sin salvar su pecado? ¿Cómo terminar con el pecado sin terminar con las personas? ¿O cómo llevar a las personas al cielo sin llevar también sus pecados con ellos? Responder a estos problemas y a las preguntas es que Dios encara un problema muy pero muy serio. Resolver el problema del pecado en la vida de las personas. Es verdad que algunos lo ven de otro modo. Unos dicen que Yahshua les otorgó una salvación incondicional en la cruz a toda la humanidad y que todo lo que tiene que hacer el ser humano ahora es que solo tiene que creer. Que al fin de cuentas el pecado no es tan importante, porque al ser humano le es imposible dejar de pecar en esta vida. Algunos hasta enseñan que cuando Cristo regrese por segunda vez, implantará en un instante en todo pecador arrepentido un nuevo corazón y una nueva mente, para que jamás vuelva a pecar de esta manera. Y así quedaría solucionado el problema del pecado. Solo cree, el pecado no importa. Cuando vuelva Yahshua, te quitará el pecado. Obviamente, estas afirmaciones no están asentadas en la palabra de Yahweh. Son maneras mágicas de salvar el problema del pecado. El obstáculo no consiste en obtener el perdón de Yahweh, sino la libertad del pecado. Porque nuestro problema no es con Yahweh, sino con el pecado. Lo que nos impide la eternidad y el cielo no es el eterno Padre, sino el pecado. Los pecadores no tenemos problemas con Yahweh, sino tenemos problemas con el pecado. En el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 175, escrito por Elena G. de White, dice: Hay esperanza para cada uno de nosotros, pero solamente de una manera: aferrándonos a Yahshua, ejerciendo toda energía para alcanzar la perfección de su carácter. La religión liviana que hace del pecado algo de poca gravedad y que constantemente se detiene en el amor de Dios hacia el pecador, anima a éste a creer que Dios lo salvará mientras continúa en el pecado, sabiendo que es pecado.
Esta es la forma en que muchos proceden mientras profesan creer la verdad presente. La verdad está separada de sus vidas, y esa es la razón por la cual no tienen más poder para convencer y convertir al alma. La religión liviana, es decir, una religión que se te hace fácil, pero que en realidad no te abre un camino al cielo, dice que considera el pecado de poca gravedad. Hay esperanza, pero hay un solo camino a esa esperanza. Dios tiene otra manera de solucionar este problema. ¿Qué significa Cristo para mí y para ti? Mateo 1:21 nos dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados, sino de sus pecados. Evidentemente, Yahweh tiene otra manera de solucionar el problema del pecado en la vida de las personas, y es salvarles de sus pecados. Y esto está ampliamente demostrado en los servicios del santuario. Y si estamos atentos a sus enseñanzas, aprenderemos las grandes verdades acerca de la salvación y evitaremos a la vez equivocarnos sobre un asunto de tanta trascendencia. En Yahshua encontraremos el perdón de los pecados, donde se nos abre un camino nuevo hasta la presencia de Yahweh. La buena noticia es que Yahshua puede resolver el problema del pecado. El apóstol Pablo en Hebreos 10, 19 y 20 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Agradecemos al Padre Eterno por su verdad. Continuaremos con este tema mañana. Hasta entonces.